Buenas noches, estimado profesor, compañeras y compañeros. Voy a presentar la tarea número 1 referente a los problemas sociales. En este caso, he escogido el terremoto que ocurrió en el 2016 en Ecuador. ¿Cuáles son los problemas sociales que ocurrieron? Lo vamos a analizar un poco más adelante. Como introducción vamos a investigar y hemos investigado acerca de cómo se dio este terremoto, ¿no? Entonces nos dice que el terremoto fue en abril del 2016, ¿sí? Este terremoto fue de una magnitud de 7.8 en el epicentro, fue en Manabí, tuvo unos 20 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y fue afectando gravemente a las ciudades de Pedernales y de Manta. En ese sentido, nosotros tenemos algunas circunstancias por las que se dio este terremoto, como el proceso geológico. El terremoto se originó por el proceso de subducción, donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa de Sudamérica. También tenemos lo que es la liberación de energía que provocó la ruptura de la falla, ¿no es cierto? Tenemos también la magnitud del epicentro, que el sismo tuvo una magnitud de 7.8 en la escala de Richter y su epicentro localizado cerca de las costas de Muisnes en la provincia de Manabí. La profundidad, 20 kilómetros, ¿sí? Consecuencias, que fue el movimiento telúrico de aproximadamente 75 segundos y que entregó y que dio paso a diferentes daños materiales y pérdidas de vida, ¿sí? El terremoto, durante el terremoto se registraron cerca de 656 personas fallecidas y también 16.600 heridos en ese entonces, ¿sí? Bajo la información oficial que se entregó. Exactamente, el terremoto ocurrió a las 18 horas y 58 minutos, justo cuando se acababa pues una jornada, se podría decir, del día de las personas que habitan y que radican en esas provincias. Esta información fue dada por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. También en ese entonces pudimos investigar que se encontraba en la presidencia el economista Rafael Correa, en donde suspende un viaje a Europa por el acontecimiento del terremoto para poder atender. El terremoto generó profundos problemas sociales. En, así como también daños materiales, ¿no? Entre ellos tenemos la pérdida de vidas humanas, trauma psicológico, más de 670 personas murieron y miles resultaron heridas, muchas familias perdieron a sus seres queridos, lo que provocó un duelo colectivo. Traumas psicológicos, la falta de atención psicológica adecuada en las zonas más afectadas agravó el impacto emocional. También tenemos lo que es el desplazamiento y falta de vivienda. Cerca de 80.000 personas quedaron sin hogar debido a la destrucción de viviendas en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Se formaron albergues temporales, pero muchos carecían de los servicios básicos. El desempleo y pérdida de medios de vida. El terremoto destruyó miles y pequeños y grandes negocios, empresas, afectando la economía local. Muchas familias perdieron su principal fuente de ingreso, especialmente con el turismo, la pesca, el comercio también informal que tenemos en esas provincias. El colapso de servicios básicos y de salud. Los hospitales, las escuelas, las carreteras y redes eléctricas quedaron destruidas y no utilizables. Hubo dificultades para acceder a la atención médica, al agua potable y saneamiento, al alcantarillado, lo que incrementó el riesgo de enfermedades. También la desigualdad social y la reconstrucción lenta de esos sectores. La reconstrucción fue más rápida en las zonas urbanas que en las zonas rurales, acentuando la desigualdad socioeconómica. Algunas comunidades denunciaron la falta de transparencia en la distribución de ayudas y de recursos. Ahora, al siguiente punto.
¿Qué medidas tomó en este caso Ecuador para responder a estos problemas sociales? Después del terremoto que ocurrió el 16 de abril del 2016, Ecuador tomó varias medidas legales y políticas para responder a los graves problemas que surgieron, ¿no? Como por ejemplo vamos a abarcar declaratoria del estado de excepción. El gobierno declaró el estado de excepción conforme al artículo 164 de la Constitución del Ecuador, lo que permitió movilizar recursos, restringir ciertos derechos como la libre circulación y priorizar la atención de emergencia. Esta medida permitió la acción de las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de socorro. Creación de leyes y medidas económicas especiales. Se aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas. Esto fue en mayo del 2016. Esta ley estableció un impuesto temporal, por ejemplo, el aumento del IVA del 12% al 14%. Esta ley estableció un impuesto temporal, ¿no es cierto? Y se contabilizó en todas las 24 provincias. Se impuso contribuciones solidarias sobre los salarios y el patrimonio de las personas con mayores ingresos. Se creó un fondo de reconstrucción administrado por el Estado para financiar viviendas, obras públicas y apoyo a las familias damnificadas. También garantía del derecho a la vivienda y a la protección social, con base en los artículos 30 y 32 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vigencia digna, una vivienda digna, perdón, y a la salud. El Estado implementó programas de reconstrucción de viviendas, entrega de bonos de viviendas y reasentamiento de comunidades, ¿sí? En zonas seguras. Protección de derechos humanos en la emergencia. Se aplicaron principios de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos garantizando asistencia sin discriminación. Se emitieron normas para proteger a grupos vulnerables, niños, adultos, mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. ¿Sí? Creación de instituciones y planes de reconstrucción. Se fortaleció la Secretaría de Gestión de Riesgo y se creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, con facultades legales para dirigir y supervisar las acciones en el Estado. Se diseñó el Plan Nacional de Reconstrucción para garantizar transparencia y priorizar los derechos de los afectados. Tomamos como referencia un artículo de investigación denominado Estudios de la Gestión, Revista Internacional en Administración número 10. El texto analiza la efectividad del gobierno ecuatoriano en los años 2000, comprendido de los años 2007 al 2017, en la gestión de emergencias, donde destaca el fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere decir? Que hay la creación de nuevas organizaciones públicas, como es el caso del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, que fue creado en el 2011, encargado de coordinar los diferentes organismos que intervienen en emergencias: salud, policía, bomberos, tránsito. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que fue creada en el 2009, responsable de formular políticas para reducir vulnerabilidades frente a riesgos naturales y humanos, ¿no es cierto? Nos menciona que estas instituciones permitieron un enfoque más integral y preventivo. Además, el aumento del presupuesto a estas instituciones se observó del 2,01% entre el 2008 y el 2017, reflejando una mayor productividad política hacia este sector. También se destaca el tema y el fortalecimiento del sector eléctrico, que contribuyó a mejorar la capacidad para la recuperación tras este desastre. El texto también nos informa la importancia de la coordinación interinstitucional y la autoridad compartida, así como también las políticas actuales, las cuales buscan crear comunidades resilientes y sostenibles con un enfoque preventivo y multidisciplinario. Finalmente, en este texto reconoce la creciente atención de las ciencias sociales a la gestión de emergencias, incorporando a la sociedad como un actor activo en la generación y mitigación de riesgos.
Esto quiere decir que debe existir fases para el desastre, antes, durante y después de estos procesos. En suma, nos menciona que la gestión de emergencias es presentada con un sector altamente profesionalizado que abarca desde la mitigación y preparación hasta la respuesta y recuperación. Ahora bien, nos menciona qué consecuencias trajo estas medidas en la sociedad. Tenemos algunas, como por ejemplo las consecuencias institucionales y gubernamentales que acabamos de observar, que es el fortalecimiento del Estado, que es la mejor coordinación interinstitucional, la mayor inversión pública, priorizando el tema público. También tenemos lo que son las consecuencias sociales, en donde podemos observar eh, la reducción de la vulnerabilidad, o sea, la gestión más preventiva y planificada que ayudó a disminuir el impacto, mayor resiliencia comunitaria, restablecimiento más rápido de servicios básicos, en consecuencias en el desarrollo sostenible, incorporación del enfoque de sostenibilidad y prevención, cambio de los paradigmas y mayor conciencia social y académica, ¿no? En conjunto, estas medidas fortalecieron la capacidad institucional del Estado ecuatoriano, mejorando la respuesta ante emergencias y redujeron la vulnerabilidad social. Aunque nos mencionan, aunque el impacto fue heterogéneo, es decir, no igual en todo el país ni en todos los sectores, ¿sí? En el 2016, Ecuador sufrió este sismo. Tuvimos 668 víctimas mortales y una pérdida, por así decirlo, de 3.350 millones de dólares. Y esto tuvo un gran impacto económico en los últimos años, ¿no es cierto? Y bueno, también nos quedan muchas lecciones por aprender y sistemas que revisar para establecer mejor respuesta ante eventos de tal magnitud, especialmente en estos aspectos preventivos. Ecuador está establecido en una o está asentado en una zona susceptible a amenazas naturales. Sin embargo, aún se está consolidando estrategias de gestión de riesgo que permitan desarrollar una verdadera cultura de prevención. Muchas gracias.